otra vez nos encontramos en Producción Nacional. Ustedes nos pueden ver y seguir por www.canaltlb1.com o después, si no, en diferido por YouTube, donde el programa va a quedar grabado. Hoy tenemos la visita en nuestro estudio de Enrique Romero. Te agradezco tu concurrencia, tu presencia con nosotros para poder conversar un poquito de algunos temas de interés. Bueno, Carlos, la verdad que una alegría haber recibido esta invitación, participar de este emprendimiento de Toda la Verdad Primero, para mí es un orgullo, más que nada teniendo en cuenta todo el esfuerzo que se está llevando adelante para impulsar todo este proyecto. Que verdaderamente lo que hace falta hoy dentro del espectro mediático son proyectos que sirvan para la defensa del interés nacional y no todo lo que hay hoy que en la mayoría de los casos sirve para la defensa de intereses inconfesables. Es verdad que te agradezco yo, Enrique, tu presencia. Enrique es referente de Proyecto Segunda República, especialista en comunicaciones. Bueno, ha tenido el gusto de conducir programas radiales como El Traductor Radial, Bienvenidos a la Jungla y demás. Así que el medio en realidad no te es extraño. Pero vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar para la gente tiene que comprender una serie de cosas. Nosotros no hablamos, como decíamos antes en el lobby, no hablamos de economista para economistas ni de médico para médico. Hablamos de gente para gente. Contame qué pasa con el dólar. ¿Qué es el dólar? ¿Qué pasa con el dólar en Argentina? ¿Cómo es todo este fenómeno? Mira, lo primero que quiero dejar en claro, yo no soy economista, yo no soy tecnócrata, yo no respondo a ninguna estructura partidaria, ni a ningún ministerio, ni ninguna estructura gubernamental. Yo soy simplemente un señor de la calle al que le gusta a todo lo que observa pasarlo por el filtro del sentido común. Y verdaderamente lo que está sucediendo hoy desde el punto de vista política monetaria no pasa ni siquiera el primero de los filtros del sentido común. Es más, todo lo que sucede desde la política económica de este país hoy son atentados directos para pretender matar a este señor sentido común. Casi un insulto a la inteligencia argentina, ¿no? Exactamente, es un insulto a la inteligencia argentina. Pero bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es, este gobierno, ¿cuál es su meta? ¿Es verdaderamente la defensa del interés nacional o en realidad son personeros que responden a estructuras supranacionales y que todas las acciones que emprenden son en pos de la promoción de aquellos intereses y no de la defensa de estos? Y evidentemente lo que están haciendo hoy con el dólar apunta en esa dirección, porque nos hacen creer que nos tenemos que desdolarizar de la cabeza, que eso sería buenísimo desde el punto de vista de una política de recuperación de la moneda soberana. Sería fantástico. Nosotros desde el proyecto de Segunda República siempre decimos que uno de los pilares fundamentales para sacar a la Argentina del pozo en el que se encuentra es recuperar la moneda soberana, cosa que hoy no tenemos. Hoy no tenemos moneda soberana. Es un concepto de república. Una república es república cuando tiene soberanía monetaria, ¿no? Exactamente, es básico. Es básico. La soberanía de un país se mide dentro de uno de los factores fundamentales, saliendo de lo que tiene que ver con el territorio, en la capacidad de señoriaje. Y el señoriaje es la emisión de la propia moneda. Nuestra moneda hoy no es una moneda soberana, es simplemente un papelito referenciado a una cantidad de dólares en poder del gobierno. Y la gran pelea que suscitamos hoy es cuál es esa cantidad de dólares para referenciar
los papelitos que circulen con caras de San Martín, Belgrano, Rosas o Roca o Evita o quien sea. ¿Y en qué bolsillo están esos dólares? Ahí está. Si están en el bolsillo de la gente o si están en el bolsillo del gobierno. Todo el gran problema que hoy se generó es simplemente eso, para ver en qué bolsillo quedan los dólares. ¿Vos crees que realmente de pasar de un estadio de usen dólares todo lo que quieran porque es casi como usar peso, estábamos en bimonetario, ¿no? Es decir, de golpe Sí. nadie usa un dólar porque, Y me mirá, rasgo las vestiduras, no está de casual, es programado. en los 90 nos hicieron creer que un peso era igual a un dólar, pero con una pequeña diferencia, que acá no habían imprentas que impriman con tinta verde, pero los dejaron a los bancos emitir todos los dólares virtuales que quisieran, porque cada vez que uno pasa una tarjeta de crédito por un postnet, se está emitiendo moneda en el banco titular de esa tarjeta. Esto es un hecho básico, da para hablarlo en otro programa, pero es así. Quizás el Los circulante ese sea bancos mayor. emiten dinero de la nada y ese dinero se emite cada vez que una tarjeta pasa por un postnet. En los 90, los bancos así de la nada emitían dólares porque automáticamente convertían esa pasada de tarjeta en pesos a dólares y los bancos eran acreedores en dólares. Daban préstamos hipotecarios en dólares, con dólares que no existían, era simplemente abrir una cuenta en ese banco, Firmar papeles. con una cantidad de dólares determinada depositado en ese banco, pero el billete físico real era tal vez un fajo de algunos dólares que iba pasando de mano en mano, y por eso muchos de los que dijeron, no, a mí cuando me dieron el crédito hipotecario me dieron los dólares, porque la discusión de mucha gente es esa. La gente cree que le dieron los dólares porque ese fajo que iba pasando de mano en mano en algún momento pasó por sus manos. Pero la realidad es que los bancos emitían y emitían dólares y nos caímos de la realidad en el 2001. Ahí Así fue es, la gran... así es. Y hoy, ¿qué pasó? Hoy seguimos viviendo en una misma convertibilidad, simplemente que cambió la escala. Antes era 1 a 1, después pasó a ser 3 a 1, 4 a 1, hoy es 4,67 a 1, no se sabe, pero el gobierno se metió en un berenjenal terrible a la hora de juntar los dólares para cumplir con los compromisos de una deuda externa que es totalmente ilegítima, fraudulenta, que ya está aprobado en estrados judiciales. Hay sentencias como la del juez Ballestero de julio del 2000, que uno diría, pero ¿cómo? Que hay una sentencia y ¿por qué no se ejecuta? Y porque el juez la mandó al Congreso para que sea el Congreso quien decida sobre esto en julio del 2000, y desde julio del 2000 está durmiendo ahí en el Congreso esperando algún día ser tratada, mientras nuestros legisladores no tienen problema de tratar de manera inmediata, por ejemplo, un matrimonio gay, no tienen problema de tratar eso es prioritario. Claro, eso es prioritario, no tienen problema de tratar de manera inmediata cualquier pedido político que haga nuestra señora presidenta. Pero mientras seguimos pagando. Mientras seguimos pagando, este gobierno, ni ninguno de los que vinieron desde Alfonsín hasta hoy, tuvo el coraje y la determinación para declarar ilegítima y fraudulenta la deuda externa, pese a que cuando asumió Alfonsín, uno de los principales bancos estadounidenses emitió una circular entre todos sus clientes advirtiendo acerca de el riesgo que implicaba la posesión de bonos argentinos, dado que al asumir un nuevo gobierno democrático existía la posibilidad de que esa deuda fuera declarada y enmarcada dentro de lo que se llama la doctrina de la deuda odiosa y podía ser repudiada completamente. Alfonsín se vio en esa encrucijada en aquel momento. Nombró una comisión. Y Bernardo Greenspan se lo hizo saber. Y por eso Bernardo Greenspan, que tal vez haya sido el último ministro de Economía decente que tuvimos, voló y vino Juan Vitanzurruil
con su maravilloso Plan Austral, y ahí conocemos la historia de la decadencia en la etapa democrática. Empezó ahí, en el Plan Austral de Juan Vital Zurruy. Con el dólar, con el peso sobrevaluado, ¿eh? El peso valía más que el dólar. Acuérdense, con el Así desagio. comenzó y terminó la hiperinflación. Pero bueno, la realidad que hoy, ¿qué tenemos hoy? Un gobierno desesperado por juntar cuanto dólar de donde sea para cubrir el tremendo bache fiscal que tienen con respecto al pago de los compromisos de deuda. Y por eso hoy tenemos un país en donde hay 10 valores de dólar distintos. Y eso vuelve loco a cualquiera. Hoy no se puede producir, no se puede trabajar, no se puede comprar ni vender nada porque no hay una moneda que sirva como referencia para cualquier operación. Y yo te puedo hacer un detalle. Por ejemplo, tenemos el dólar oficial, ¿no? Que el valor hoy es 4,67. O sea que primer dólar que tenemos es el que dice el gobierno cuánto vale el dólar. Y todo aquel que quiera hacer una operación por fuera, esto es delincuente, directamente lo perseguimos, mandamos a nuestra nueva Gestapo AFIP a que lo persigan, y si ese señor vive en un country va a tener que rendir cuentas de por qué vive en un country, por qué manda a sus chicos a un colegio privado y a este por qué dólar tiene mucama. Van a liquidarle divisas a la gente de campo. Ahora seguimos. También tenemos un dólar, como se denomina blue, que es el dólar informal, que hoy está en el orden de los 6,40, 2 centavos más menos de margen de error, que este es el precio que tiene que pagar el que realmente necesita los dólares, o porque tiene que salir de viaje, o porque tiene una deuda en dólares que tiene que cumplirla en dólares, o porque tiene en camino una operación inmobiliaria que sí o sí tiene que cerrar para no perder lo que ya puso, porque el que no está en esa condición se retracta y da marcha atrás con la operación inmobiliaria. Quien hoy sigue adelante con una operación inmobiliaria es porque está en un compromiso tal que el daño de parar la operación es peor que seguir para adelante. Que asumir los 6 pesos. Exactamente. Tenemos otro dólar que se llama contado con liqui, que es una cosa media extraña, es un invento, una argentinada más. Repetilo, Rodrigo, para que la gente lo escuche bien. El contado con liqui. Que es tercer dólar. Otra argentinada, que esto es una especie de salida de escape, de emergencia, que se utiliza quien tiene muchos pesos guardados de origen que no lo puede declarar, para llevarlos al exterior. O así sea de origen que sí lo puede declarar, pero que cree más que su dinero va a estar más seguro en el exterior que en la Argentina, recurre a esto. ¿Y en qué consiste esto? Es una cotización que surge de la compra y venta posterior de bonos que se cotizan en dólares en el país y en el exterior. Este es el valor que se toma de referencia para ese dólar. 6,50 anda hoy. Hoy. Mañana no lo sé. Ahora nos desayunamos también que existe un dólar tarjeta, que quien compra con tarjeta en dólares paga un valor de dólar diferencial que hoy anda en el orden de los 5,38, 5,39 ese dólar tarjeta. Y es una cotización que se aplica al pago de saldos de compras con tarjetas en el exterior más un 15% de recargo. O sea que el dólar tarjeta termina dando eso. También tenemos un dólar celeste hoy, que esa cotización del dólar celeste anda en el orden de los 5,52. ¿De dónde surge este dólar celeste? Es la cotización que se pacta entre partes para concretar operaciones inmobiliarias o compra-venta de autos usados en dólares, y que es un mitad de camino entre lo que es el dólar oficial y lo que es el dólar blue. No te obligo a que me pagues el blue, no te puedo aceptar que me pagues el oficial, busquemos un miti-miti, perdamos la mitad cada uno, a eso se lo llama dólar celeste. Tenemos un dólar soja también. Atado, obviamente. Sí, que es uno de los grandes problemas que hoy tiene el gobierno, que pensaba que iba a recibir todos los dólares de las liquidaciones de los productores de soja en estos meses
y no los No está lo- recibiendo. ¿Por Te qué? puedo pedir una gauchada porque Sí. me está el tiempo, vos sabés que El tiempo es. eso del dólar soja, ¿me lo Sí. podés explicar después de una pequeña pausa que hacemos? Adelante. Señor director, vamos a una pausa y volvemos con este tema. Volvemos a Producción Nacional, estamos con Enrique Romero y bueno, estamos desayunándonos, por decir que no hay un dólar desayuno, con que hay un dólar soja. Hay un dólar soja Contame, ¿qué también. es el Ya dólar hablamos de soja? que hay un dólar Hay un oficial, dólar hay un dólar oficial, blue, hay un dólar contado con liqui, hay un dólar tarjeta, hay un dólar celeste. También y hay un ahora el dólar soja. soja, 6. que es el que más le preocupa al gobierno hoy, porque estos productores de soja se niegan a liquidar su soja a este valor y por eso hoy hay grandes acopios de soja y no hay liquidación. ¿Cuál es ese valor hoy? 3,04. Menor que el oficial. ¿De dónde surge? Es la cotización del dólar oficial menos la retención del 35% que sufre el exportador de soja. O sea, quien hoy exporta soja recibe un dólar de 3,04 pesos. Fíjate, menor que el dólar Menor oficial. que el dólar oficial, Es obviamente. importante que la gente sepa Entonces, eso. hablan tanto del boom de la soja argentina. Para el productor de No soja es hoy en ningún la boom. Argentina no es ningún negocio. La Para soja nada. dejó de ser un negocio. ¿Por qué? Porque a un A valor, pesar de que se cotiza bien en el exterior, no importa. los Porque él valores recibe eso. récords que internacionalmente hoy está alcanzando la soja, al productor no No le le llega. sirven para nada porque él recibe un dólar de 3,04. Insólito. También hay un dólar maíz. Realmente es como ustedes van, señores y señoras, tomando un poquito de nota cuántos dólares estamos ya viendo. Ahora está el dólar maíz que nos va a explicar Sí, Enrique. que es la misma situación que el dólar soja, pero como la retención para el maíz no es del 35%, sino es del 20%, quedaría este dólar en 3,74. Tampoco es negocio. Tampoco es negocio exportar maíz, no es negocio producir maíz, no es negocio O sea, producir cosecha soja. gruesa O tampoco. sea que Argentina, que es lo que somos, productores de alimentos, No es dejó de ser negocio. negocio. Mejor vayámonos a producir cartón. Total, la producción de cartón es cada vez mayor, en la calle cada vez hay más cartoneros, o sea que debe ser un negocio espectacular la producción de cartón. Lástima que si lo analizamos bien llegamos a la conclusión de que estamos caminando por el delgado Es un filo filo de la peligroso. esclavitud, ¿no? Es un filo peligroso. Exactamente. Seguimos, hay un dólar trigo también. ¿Por Maíz, qué? soja, maíz, ahora está el dólar trigo. Porque el trigo tiene una retención del 23% y terminaría recibiendo el productor de trigo un dólar a 3,60 hoy. Tampoco Siempre llega por siquiera al debajo oficial. del valor del dólar oficial. Tenemos un dólar minería que obviamente los señores de la Barrick negociaron bien cuál va a ser su dólar, ¿no? Y acá de vuelta nos planteamos en la duda, ¿a qué intereses responde nuestro gobierno? ¿Al interés nacional o a los intereses supranacionales?
Y bueno, los de la Barrick se encargaron de que su dólar sea el dólar oficial sin ningún tipo de retenciones. Ahí está. O sea que a los señores que exporten productos mineros, como por ejemplo oro. El oro es un producto granel, por supuesto, pero no es cobre ni es chirolitas, ¿sí? Básicamente nuestra exportación minera hoy es oro. Y si podemos también llamar explotación minera al petróleo, que de hecho lo es, todo aquello que se encuentra en el subsuelo es minería, la explotación petrolera entra en ese marco también. Pero se consiguieron un dólar especial. El oficial, 4,67 hoy. Perfecto. Nadie le hace ningún tipo de retenciones, ni creo que Echegaray les pegue en la puerta de la Barrick Gold pedidos de informes que tengan que informar de dónde sacaron la plata para y le comprar manda la los empresa abuesos, Barrick esas Gold, cosas, ¿no? si tiene chicos, a qué colegio los mandan, cuántas veces viajó en estos últimos 2 años y si tiene mucama, cuánto le pagan. No creo que a esos señores les hagan estas preguntas porque son muy incómodas estas preguntas. Sí. Bueno, y por último tenemos un dólar biodiesel. Caramba. Que es la presidenta que tanto habla de que el biodiesel es el combustible del futuro, que en Sudamérica vamos a salir adelante produciendo nuestra propia energía y que el camino es el biodiesel. Bien, hay un dólar biodiesel que es uno de los más bajos de todos, porque el biodiesel sufre una retención del 32% y esto da un dólar de 3,18 hoy. Bajito. A comparación inclusive del oficial. 10 centavitos más que el dólar soja, pero tampoco es negocio producir biodiesel. O sea, producir en la Argentina no es negocio. No es negocio. Yo quiero insistir en este tema. Producir no es negocio. No, el negocio en la Argentina es salir a militar. Si uno es militante, ahí hace buenos negocios. Si uno quiere laburar, producir, no es negocio, nada de esto es negocio. ¿Por qué mostrás a cámara el señor director si puede mostrar, si puede ver cámara? Esta es la lista de los diversos tipos de dólar con el que nos tenemos que manejar. Que como esta lista ya tiene más de una semana, probablemente se le ha agregado algo. Yo, a medida que iba comentándote, le iba subiendo 2 centavos a cada cotización, que es lo que ha variado en estos días la cotización. Para que la gente vea la nómina diferencial de tipos de dólar. No importa el cambio, porque eso puede ser variable. ¿Lo ves, señor director? Perfecto. Entonces el empresario tiene que preguntarse, bueno, a ver, voy a ponerme una industria minera cargando biodiesel, entonces tiene que hacer una mix de todo este tipo de dólares y llevar mi soja, pero en realidad no me conviene mucho porque me van a pagar muy poco porque las retenciones, que son impuestos, la maldita retención es un impuesto, literalmente es un impuesto. Así es. Me baja la cantidad de pesos que me van a entregar por dólares, pesos que además en el mercado interno me sirven de poco o sirven de algo. Y en la medida de que nosotros ahora estamos teniendo esta charla, el dinero que tenemos en nuestra billetera se está desvalorizando. Por eso yo ahora termino esta charla con vos y me voy corriendo a gastar lo que tengo, mientras todavía pueda pagarme la merienda en el café de la esquina con lo que tengo en la billetera, porque si espero hasta mañana, probablemente lo que tengo en la billetera hoy no me alcanza. Ya queda un poquito menos, y el otro día un poquito menos, pero estamos en un país sin inflación, con una inflación donde te permite comer a vos por 6 pesos. Sí. Ahora vos me contaste que el otro día comiste un pancho y una gaseosa o algo así, y no salió 6 pesos. Una cerveza. Un pancho, una cerveza y una papa frita. ¿Qué pasó? En una hamburguesería conocida, importante, pero lo pagué 70 pesos. 70 pesos, que no 70 pesos. Decuplicaste la cantidad que dice... Comí un pancho. Una porción de papas fritas. Tenés que agregar y una un dólar cerveza. Pancho ahí. Dólar pancho, seguramente. 7 pesos por bolsa. No es que me fui a comer sushi con champán. Ni a Puerto Madero, ni cosas por el estilo. Nada, una hamburguesería. Pero no hay inflación. No hay inflación. ¿Y qué es lo que hay? No la hay. Y lo que hay hoy
es un aparato de propaganda oficial. Vos Que que sos experto en trabaja, comunicaciones, sí, hay una hay un aparatología. aparato de propaganda oficial que trabaja de una manera, tenemos que reconocer, impecable, porque tiene sometidos a todas las voces, salvo unas muy poquitas que muy tímidamente se atreven a hablar, y esas que se atreven a hablar inmediatamente les cortan la Ahí cabeza, van los sufren sabuesos. todo tipo de persecuciones. Y esta es la Argentina que tenemos hoy. Por eso siempre decimos nosotros desde nuestro proyecto Segunda República, que invito a todos los que nos están viendo a que visiten nuestro sitio, que es www.proyectosegundarepublica.com. Perfecto. Los invito a todos a visitar nuestro sitio. Pero nosotros siempre decimos que para recuperar a Argentina se puede. La primera buena Eso es lo que noticia te que iba a tenemos es que preguntar. se ¿Hay puede. una posibilidad? Sí, se Se puede. puede. Hoy que tanto desafían los funcionarios, todo este aclaque que tiene nuestra presidenta de funcionarios, que desafían a la oposición a mostrar sus proyectos, y sí, si lo vamos a desafiar a Macri, a Scioli, a Stolbizer, a Wiener, y bueno, a ver, Está bien. esa es la oposición, pero nosotros sí tenemos un proyecto para Lo sacar que quiero que la a la gente le quede Argentina clara que es adelante. que se puede. No Se es esto, este puede. es el planteo de hoy. Argentina hoy. No es Argentina eterna. Se puede. Pasa por 5 Tres pilares líneas o cinco básicos. líneas básicas que 5. me des. Primero, refundar el Estado Nacional Soberano, porque lo que tenemos hoy no es un Estado Nacional Soberano. Hoy tenemos una colonia en donde las decisiones no se toman acá, pese a que queremos creer que nuestras decisiones las toma la presidenta, no. Nuestras decisiones se toman en un estado supranacional que da para otro programa hacer un análisis de cómo funciona el mundo realmente hoy. Pero el mismo Mark Twain decía que es mucho más fácil mentirle a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Entonces, bueno, primer pilar, refundar el Estado Nacional Soberano. Segundo pilar, recuperar la moneda soberana, básico, porque sin moneda no existe el funcionamiento de ninguna nación, porque la moneda es simplemente la unidad de medida que determina la cantidad de trabajo que generan los habitantes de una nación. Si queremos ponernos a trabajar, necesitamos un instrumento para medir ese trabajo. Ese instrumento se llama moneda. Acá, en la China, en Estados Unidos, en Europa, en Cuba, en cualquier lado, en la era moderna y en la antigüedad. Sí, claro que sí. Tercer pilar, rechazar este sistema de deuda que nos tiene postrados, porque este sistema de deuda es lo que nos lleva a tener todos estos embrollos que sufrimos diariamente. El gobierno hoy no sabe para qué lado llevar la dirección económica porque no tiene la menor idea de cómo hacer para juntar los dólares para cumplir con este sistema de usura internacional. Obviamente eso baja y la gente no sabe qué ya hacer está en su sistema de comprobado producción, en nada. en nada. Lo que se llama el sistema de deuda externa es un fraude. Eso ya está probado judicialmente. Cuarto, rescatar las instituciones republicanas, que es básico. Hoy estas instituciones están secuestradas por un grupo de delincuentes. Estamos en manos de los peores y esos delincuentes se han logrado enquistar en los más altos estamentos del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Gravísimo. O sea que estamos en manos de los peores. Esto hay que revertirlo, tenemos que ponernos en manos de los mejores. Perfecto. Y como último punto Condimento sería esto, ¿no? rescatar nuestros valores tradicionales, porque la Argentina, nosotros, tenemos valores tradicionales que van más allá de lo religioso, de lo moral. Un valor tradicional nuestro es hacer un asado los domingos. ¿Por qué? Porque somos la Argentina, somos productores de carne. Así es nuestra idiosincrasia. En la India, no. En la India, si tienen una vaca, la adoran, le rezan. ¿Por qué? Porque en la India las vacas son sagradas.
para nosotros las vacas son Alimento. la esencia fundamental de nuestro domingo, porque no hay nada mejor que hacer un asadito un domingo. Eso es parte de nuestros valores tradicionales y un montón de cosas que vienen atrás, Obviamente que hacen a la que argentinidad hacen en a la sí mismo, argentinidad, que nos que da hoy la lo idea de... hemos perdido. Para recuperar nuestra identidad nacional hay que recuperar todo. Enrique, yo te voy a comprometer para una próxima charla porque el tema da para mucho. Desde ya. Tenemos que puntualizarle a la gente muchas cosas, así como pudimos charlar de frente y tranquilo y comprensiblemente, ¿no? Sí. No con el misteriómetro abierto, porque si no estaríamos haciendo lo que hace la señora en cadena nacional. Quedo a tu entera disposición. Te agradezco muchísimo la visita de Gracias hoy. por la La invitación. verdad, te sentiste cómodo y bien. Perfecto. Ese es el objetivo, que nuestros invitados le digan a la gente toda la verdad. Vamos a ir a una pausa, señor director, dándole nuevamente gracias a Enrique Romero. Muchísimas gracias y te espero en Muchas otra, gracias. y Desde ya que realmente sí. interesantísimo, sobre todo por el tema del dólar. Volvemos a producción nacional. Ahora nos acompaña el ingeniero Moisés Resnick Brenner. Mucho gusto, ingeniero. Un gusto recibirlo acá en el programa. Bueno, igualmente, gracias por la invitación. A usted por venir y vamos a hablar un poquito. El ingeniero Les aclaro, fue presidente de la Comisión de Economía y de la Vivienda y Urbanismo del Centro de Arquitectos Ingenieros, asesor del director y del presidente del Banco Provincia en la época del doctor Aldo Ferrer, vicepresidente del Banco Hipotecario Nacional, ejerció la docencia en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, es asociado en el proyecto de 30.000 viviendas para el país y en Uruguay. Y además, como dato importante que quiero destacar, es perito oficial designado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 6 en la causa 46301, que es la famosa causa del Megacán. Exacto. El ingeniero determinó ahí, después lo vamos a charlar, que en realidad nos deben plata en vez que nosotros deber en el exterior. Tenemos un déficit de vivienda, ingeniero. 3 millones de viviendas le hacen falta al país. ¿Esto es así? No. Fue rotundo el Sí, nombre. no. O sea, depende de cómo se interprete. Vamos a ver. ¿Qué significa tener déficit? ¿Cuál es la definición de déficit, antes que nada? O sea, son la diferencia entre lo actual y lo deseable. O sea, lo actual puede ser que en cada dormitorio duermen 4 personas. Pero Naciones Unidas, en sus establecimientos de pautas, dice que son 15 metros cuadrados por persona.
De manera tal de que la familia tipo argentino son 60 metros, más o menos. Una vivienda, digamos, digna. Estándar. Exactamente. Mucha gente invoca el artículo 14 bis de la Constitución, donde en los derechos que da el acceso a una vivienda digna. Pero no dice en qué condición. Claro. O sea, la gente piensa que la vivienda tiene que ser solamente en propiedad. Y no es así. En los países más civilizados del planeta, el 65-70% del parque habitacional está en alquiler. Porque aparte de, digamos, de satisfacer las necesidades de la gente que la habita, crea un mercado de construcción que tiene que estar en manos de la actividad privada. Porque la gente cree que las viviendas hechas por los organismos nacionales o provinciales o municipales son más baratas o más económicas que las que hace la actividad privada. Y eso no es así. Porque es, digamos, es poner al frente, digamos, de una cosa que es la industria de la construcción, que tiene que estar en manos de la gente que entiende, y no de gente que pone el ladrillo uno alrededor del otro. Lógicamente. Y por eso tuvimos algunos problemas conocidos con determinadas instituciones, entre comillas, benéficas, ¿no? Bueno, entonces, digamos, analizando los censos, uno dice lo siguiente, por ejemplo, hay 10 millones de viviendas y hay 9 millones de familias. Entonces, quiere decir que sobran 1 millón. ¿Y dónde está el déficit entonces? Hay un solo millón de déficit. No, entonces el tema es así. Cuando uno entra a categorizar las viviendas, encuentra lo siguiente. De los 3 millones de viviendas que se dice que faltan, en realidad son 3 millones de viviendas que tienen algún tipo de déficit. No, que hay que hacerlas de nuevo. Claro. Y de esas hay 500.000 que son irrecuperables. A esas hay que pasar la topadora y hacerlas de nuevo. Hacerlas de vuelta. Bien, quiere decir que ahí, digamos, tenemos un 50%. Después tenemos, dentro de las recuperables tenemos las que tienen un hacinamiento de 2 personas por cuarto, o sea que es un límite en el cual hay un 20%, y las que hay más de una familia por vivienda, que hay otro 20 o 30%. Cuando uno hace la cuenta de todo esto, resulta que digamos, el equivalente de viviendas a construir es de 1 millón. Ya bajamos 2 millones, Claro, el famoso déficit de la vivienda. O sea que la categorización es muy importante. Después el grado de tenencia también es importante, porque digamos, ¿nosotros qué queremos? ¿Resolver el tema de la construcción o resolver el tema de la vivienda, de los que van a necesitar la vivienda? O sea, este es el tema, cómo resolver el tema para que la población argentina tenga viviendas disponibles. Y hay un censo, el último censo, yo hice acá una planilla, digamos, donde he analizado el tema, y resulta ser que hay viviendas deshabitadas, hay un 25% de viviendas deshabitadas en el país. Gente que tiene Dos viviendas y no la deja parada. Claro. Digamos, ¿por qué? Por el miedo de la ley de alquileres. Claro. Usted sabe, nosotros en nuestro país, antes del año 44, teníamos un sistema de vivienda en la cual prácticamente el 65-70% del parque habitacional era en alquiler, o sea, estábamos a nivel mundial. Claro, a nivel mundial. Pero después cuando llegaron las leyes de protección supuesta a los alquileres, la gente perdió todo, perdió hasta la vivienda porque costaba más caro mantener, digamos, los gastos que lo que podían recibir de alquileres. Entonces, en el año 65 nosotros hicimos, cuando el presidente era Alfonsín, hicimos una ley de desgravación impositiva para la gente que quisiera construir para la vivienda. Para alquilar. Sí, señor. Y tuvo mucho éxito. Prácticamente toda la costanera de Rosario se hizo con esa operatoria. O sea, a quien quería construir para después alquilar, se le daba, digamos, una desgravación impositiva sobre sus impuestos. De manera tal que en cambio de pagar el impuesto, invertía en la construcción. Creo que eso es renovable porque, digamos, la precisión con que fue hecha aquella desgravación da la posibilidad de hacerla de nuevo hoy. Además creo, si yo no tengo mala memoria, había un apoyo crediticio también. El tema del crédito para la vivienda es un tema que
funciona de la siguiente manera. Cuando usted quiere dar crédito, de la fase contraria tiene que tener depósitos, o sea, tiene que tener ahorro, que puede ser de la persona o de terceros, generalmente de terceros. Entonces, en función de eso es muy importante crear un circuito de inversión. Hoy la gente, por ejemplo, un productor del campo, digamos, hace una buena cosecha y renueva digamos, su departamento para el hijo en el pueblo, cambia la 4x4. Estudian acá. Hacen todo eso, pero resulta que le sobra una torta de plata. Entonces, ¿en qué la invierte? Y no tienen que invertirla, porque lo que pone en el banco se le desvaloriza. Entonces, lo que hay que crear, lo que hay que recrear, es una moneda indexada, fundamentalmente. Este sistema, como tal cual está hoy, está dando muestras de fracaso monetario. Total. Nadie va a querer especificar operaciones ni en la parte de los constructores, porque es lógico, ¿quién se va a largar a una empresa constructora con peso devaluado? Seguro. Ni de parte del inversor que quiera, inclusive para alquilar, ¿no? Porque Seguro. tampoco le conviene que le paguen en pesos. No. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una moneda indexada, una Ahí moneda de corregida. Nosotros ya lo tuvimos esto. Sí. Y andaba muy bien. Acuérdese de los VANA, los valores ajustables nacionales, que ajustaban diariamente por el índice mayorista, o las deudas hipotecarias. Las deudas hipotecarias también, digamos, en la época nuestra, que, digamos, funcionaban en función de un ahorro indexado contra un índice de costo de vida. Una mezcla que hacían de índices, sí. Se puede armar cualquier combinación de índices de acuerdo al sector con que se vaya a perder. Es fundamental, digamos, tener una moneda, porque teniendo una moneda conseguimos la inversión. O sea, el tipo que en el campo ganó plata y hizo todos esos cambios que antes conversamos, le sobra, ¿en qué lo gasta? ¿Se va a Montevideo a comprar dólares o evita Moreno, digamos, todo este tema? No. Lo invierte en moneda, lo invierte en la construcción. Y además el periodo de inversión, que no es inmediato, la moneda le sigue reservando valor. ¿Sí? Claro. O sea, la reserva de valor de la moneda tiene que ser una cosa imprescindible para la industria de la construcción. Le digo esto porque la construcción es una de las industrias que no necesita divisas. Todo es prácticamente, diría el 98% de moneda nacional. O sea, los ladrillos, esto, aquello. Al respecto quiero contarle una anécdota. Cuando fui vicepresidente del Banco Hipotecario, me encomendaron viajar a Washington para conseguir un crédito del Banco Mundial. Entonces, bueno, llegué a la Embajada Argentina en Washington, estaban todos los amigos, y me dijeron, mira, Moy, a vos te va a atender el presidente del Banco Mundial, ¿no? Que es McNamara. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Es un hombre que si en 2 minutos no le decís lo que necesitas, parate y andate porque no te va a dar nada. Entonces lo voy a ver y el tipo me atendió muy correctamente, me dijo, muy bien, ingeniero, ¿usted de qué país es? De Argentina. Sí, Argentina es miembro del fondo. ¿Qué necesitan? Y estamos pensando en hacer un programa de viviendas de 100 millones. Ah, muy bien, los felicito realmente. ¿Y qué necesitan? Bueno, necesitamos los recursos. Claro. Ah, bueno, entonces me dice, dígame, ¿cuánto usted está dispuesto a comprarle a algún otro país miembro del fondo? Me refiero a materiales. Y yo quedé haciendo muecas porque realmente no necesitábamos nada, pero dije, bueno, 5% de hierro. Entonces, el hierro se usaba para fabricar bañaderas. Claro. Entonces, el tipo me dice, ah, bueno, mire, vaya, ve a mi secretaria, el crédito ya está concedido. Nosotros vamos a poner 5, que es lo que usted necesita, y los 95 lo ponen ustedes, que es lo que tienen. Más claro imposible. Brillante. Bueno, con esto le quiero mostrar de que la construcción no necesita divisas. Esto es muy importante. Pero sí, de ahorro interno, ¿no? Necesita una moneda indexada porque es una moneda que conserva el valor. Con eso no se evitaría la salida de dólares, que usted sabe que es uno de los problemas fundamentales. Hoy día. Y que la gente lo único que tiene para poder ahorrar es en dólares, tampoco lo deja. Entonces, en función de eso, yo creo que lo que hay que hacer es liberar todo esto, creando una moneda que ya tuvimos y que lamentablemente lo anuló Cavallo con la ley de compatibilidad del 90.
pero que realmente mire lo que pasó después, ¿no? Lo que todavía sufrimos, lo que Todo todavía lo hoy que sufrimos. sufrimos, exactamente. Bueno, entonces, digamos, el punto... Teniendo la moneda necesariamente fuerte, digamos, como para poder que encarar refleje la... proyectos, es posible recuperar este déficit que ya cortamos, Sí, de un tercio, sí, de los 3 tercios, solamente un tercio es real. claro. Ahora la gente dice, bueno, ¿y qué hay que hacer para eso? Bueno, primero hay que modificar, anular la ley de convertibilidad y dejar la indexación vital. Cosa que ya hizo la Corte en algunos juicios de Sí. jubilados, ¿no? Entonces el tema es, si faltan 1 millón de viviendas, que faltan, mejor dicho, no faltan 1 millón de viviendas, falta la inversión equivalente a 1 millón de viviendas. Pero quizás a una vivienda que le falta un caño afuera, digamos, con 10% se arregla, o a este que le falta, digamos, el techo. Sí, no hay que hacer entera. Exacto. Y todavía entonces hay una sobredisposición de viviendas del orden de los 2.400.000, o sea, casi un 25% del parque, que podrían alentarse a los propietarios a ponerlas en funcionamiento, asegurándoles una inversión en moneda constante que les permita tener una renta para eso y no razonable. Que no se vayan los dólares afuera. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar una política. ¿Qué es política? Es saber para qué hay que hacer, para quién, cuándo y dónde. ¿Y usted ve que esto exista o estamos No, a la deriva? Estamos a la deriva. Estamos a la No deriva. existe. O sea, son solamente planes. La pregunta es, ¿la Argentina puede salir de esto? Porque ese es el punto. Ese es el punto siempre. Sí se puede. O sea, estamos con estos datos. 1 millón de viviendas hacen falta, equivalentes. Y hacen falta. Un crecimiento de la población que es mínimo, es casi como Uruguay, un 1,5%. Nada. Y un producto, digamos, un producto bruto interno que ha crecido, digamos, en distintas formas, pero, digamos, con una constante, diría, de casi el 5% anual. Con esto, ¿podemos hacer un dibujito? Claro que sí. Bueno. Señor director, ¿capta la pantalla para dibujar? Estas son las familias y estas son las viviendas. Y esto de acá es el déficit. Correcto. 1 millón. Entonces, ¿cómo crece la familia? La familia crece como la población, o sea, a una equivalencia a 1,5 %. ¿Y la vivienda cómo crece? Tendríamos que decir, llamar a todos los productores y decirle, muchachos, mire, prepárense, vamos a hacer todos los años 5% más de viviendas. Salimos con una base, 120.000 viviendas al año, y crecemos al 5%. Así que tomen estas medidas y cada uno de los productores prepárense para esto. Y entonces, si esto crece al 5%, acá el déficit se va achicando y acá se encuentran las curvas en las cuales hay una vivienda por familia. Ahí, ya empezamos en superávit. ¿Cuándo es eso? En este plazo. Entonces, esto es posible. El eje horizontal es el eje de tiempo, ¿sí? Claro, exacto. En un momento determinado vamos a tener superávit habitacional. Claro, ahí viene el mejoramiento. Ahí viene el mejoramiento. O sea, en esta parte de acá para acá. Aquello que por obsolescencia obvia y lógica Sí. Se va extinguiendo es recuperado por el mejoramiento que ya queda. Pero acá en este punto ya tenemos cada familia una vivienda. Y además tenemos una industria de construcción trabajando. Exacto. No para. A full. 5%, está siempre trabajando. Aparte, 5% anual va a crecer. Sí, ya ellos tienen un plan. La absorción de mano de obra y de materiales es fundamental. Es fundamental. ¿Y cuánto tiempo tarda? Y bueno, hay que hacer la curvita y fijarse en este plazo, que más o menos son 10 años. O sea, son 10 años de crecimiento al 5% continuo para que la industria de la construcción privada haga sus proyectos. Porque la gente piensa que
las obras construidas por los organismos nacionales, provinciales o municipales son más baratos. No, no son más baratos. Para nada. Aparte, dicen es una obra pública, no es una obra pública, porque una obra pública es un camino en el cual usted lo hace y lo usan todos. Pero una vivienda que construye va a usar una familia. una persona, de manera tal de que es una vivienda. Le hago una pregunta Sí, cómo no. al margen de lo que estamos viendo. Cuando usted, en su experiencia en el Banco Hipotecario Nacional, el ahorro que la gente volcaba al hipotecario era importante, interesante, Sí. permitía financiar obras, pero esto me lo va a contestar después Sí. que vengamos de la pausa, porque ya me está pidiendo el director que hagamos una pequeña pausa. Señor director, le dejo las cámaras. Muy bien. Estamos en producción nacional con el ingeniero Resnick Brenner. Habíamos dejado una pregunta pendiente. En el momento que usted estaba, su experiencia en el hipotecario, ¿se captaban fondos privados? ¿Tenía Sí. interés el ahorrista? Todo lo emitido fue tomado en la bolsa por gente que invirtió. El tema nace cuando en el año 82, después de las Malvinas, Exacto. el doctor Cavallo mandó rescatar las obras hipotecarias y los BANA, que eran valores nacionales ajustables. ¿Por qué? Porque decía que era dinero caliente, era dinero indexado según por el índice de la construcción o por el índice del salario, Por la claro, claro. según el sector donde iba. Y entonces hubo que rescatar eso, con lo cual se perdió, digamos, el tema de la moneda. Y entonces la gente dejó de invertir, o sea, empezó a liquidar. Lo hizo poco interesante. No hizo nada interesante, porque se imagina que nadie quiere depositar 100 pesos en un banco para que en cambio de tener 120 tenga 80. Es la insensatez de hoy día. Claro. Y usted en su experiencia también... Perdón, a través de ese decreto, que fue la ley de convertibilidad, se prohibió la indexación. Sí, sí, eso es verdad. Se mandó rescatar los valores ajustables nacionales y las obras hipotecarias. Ahí la gente se terminó el mercado. Paralizó. ¿Cuál fue la experiencia en la provincia y el tema de los BADES? ¿Qué puede contarme? Bueno, ahí le puedo contar mucho porque me tocó bastante. El doctor Aldo Ferrer, que era presidente del banco, muy amigo, hoy embajador en París, me llama un día y me dice: Moy, mira, yo leí todos tus trabajos, estoy de acuerdo con todo lo que escribís, porque escribo mucho y publico mucho, pero ¿te animás a armar un plan sin plata? ¿Qué significa un plan sin plata? Mira, yo soy presidente de un banco que no tiene cartera hipotecaria, la han destruido, y me gustaría ver qué se puede hacer para
el sector medio de la población, porque supuestamente el FONAVI atendía la parte de los sectores más bajos. Entonces yo lo pienso y le digo, sí, mira, yo puedo, pero vos tenés que tomar algunas decisiones políticas importantes. ¿Cuáles? Usar el Pacto de San José de Flores. ¿Qué es eso? Me dicen. Ya te voy a contar. Segundo punto, dejarme elegir entre los gerentes de la línea un equipo para poder desarrollar esto. Me dice, sí, bueno, pero en la indexación, ¿cómo hacemos? Bueno, la indexación, usted sabe que hubo un pacto de San José de Flores en 1800, un poco antes de la segunda constitución. Claro. Uno de los pactos preexistentes que existe en la Constitución. Entonces, en ese pacto, en el primer pacto, que fue en el 53, todas las provincias desunidas del Río de la Plata querían que Buenos Aires entrara. Claro. Eran los dueños del puerto, de la pampa húmeda, de todo. De La Plata. De La Plata. Y los de Buenos Aires decían, ¿para qué nos vamos a asociar con gente que no conocemos? No querían. Y no querían, y no querían, y no querían. No obstante, entonces se dicta la primera constitución, la del 53, en la cual no entra Buenos Aires. Siguen insistiendo, y Buenos Aires dice, bueno, está bien, entramos en este negocio de armar el país, pero nos reservamos la autarquía de todas las instituciones de la provincia. Ese es el Pacto de San José. Entonces yo le digo a Ferrer, mirá, en virtud de este pacto, el Banco Provincia no reporta al Banco Central. Es el único banco del sector de bancos que no responde al Banco Central. Entonces, cuando nosotros decimos esto, podemos emitir un título al portador indexado, porque no tenemos que cumplir lo que dice el Ministerio de Economía. Y entonces, para darle un poquito más de forma, lo presentamos como un título de ahorro, en el sentido siguiente. Un padre le regala al hijo cuando nace un babi. Cuando cumple 2 años, 2. Cuando cumple 3. Cuando el chico llega a los 18 años, tiene 60 o 70 babis, claro. Y con eso le compra a alguien del sector privado, un desarrollador, empresa constructora, lo que sea, o un privado, digamos, la vivienda. Y le paga con eso. ¿Por qué? Porque eso tiene valor diario. O sea, tiene una indexación a través del índice de la construcción, porque representaba la construcción. Entonces, otra forma de presentarlo fue, nosotros no prestamos plata, prestamos metros cuadrados. O sea, yo le presto a usted 60 metros cuadrados y usted me tiene que devolver en el término del plazo el equivalente a 60 metros cuadrados para poder atender al tipo que viene atrás, a la próxima generación. Bueno, y eso nos permitió vincular el mercado inmobiliario con el mercado bursátil, directamente, sin bancos en el medio. Se cotizaban. Los babis se cotizaban. Claro. Lo único que había que conseguir era que quien vendiera su vivienda aceptara el 80% del precio en babis, que era el crédito que el banco le daba al comprador, no al vendedor. Pero si estaban indexados. Entonces, al principio costó, pero digamos, se vendió la idea y la idea progresó. Había en ese momento 50.000 viviendas sin vender en la ciudad de Buenos Aires, que habían quedado, usted sabe que cuando acá hay un boom, todo el mundo se prende. Sí, claro. En el boom anterior, la gente que fabricaba caramelos o corpiños o pantalones, invirtió. Se metió en este tema. Cuando viene Caballo y para eso, se cae todo. Entonces la gente no sabe cómo hacer para irse de la vivienda. La gente que no era del sector. Y los del sector, ¿cómo hacían para liquidar y poder volver a invertir? Entonces, creamos un sistema, o sea, el título se cotizó inmediatamente en bolsa, se cotizaba diariamente, con ciertos desagios, o sea, con ciertos descuentos. O sea, un título del 100 se vendía en 70, 80, según el momento. Claro. Entonces nosotros creamos una operatoria que era la siguiente. Decirle a los constructores o a los tenedores de esas viviendas, pónganlas, o mejor dicho, traigan esa vivienda al banco con los títulos, con todos los papeles en orden para escriturar al otro día. Nosotros la vamos a ofrecer. Entonces todos los fines de semana salía en La Nación una página entera del Banco Provincia, donde estaba, cada renglón era una vivienda
que era, digamos, con todas las características y el crédito acordado para que la gente eligiera, fuera a elegir la Que estaba vivienda, lista. que la atendía el propio dueño, él Claro. la mostraba, no hacía falta, digamos, Intermediación. intermediación. Entonces, si se ponían de acuerdo, venían al banco, escrituraban, le dábamos los babis a este le pagaba, que quedaba, digamos, el crédito generalizado. Y entonces era muy interesante porque prestábamos los mismos metros cuadrados. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros le dijimos a los que tenían las viviendas, si ustedes nos traen los bonos de una venta, nosotros se los recompramos al valor técnico del día que se hace la operación. Importantísimo. 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 ¿Qué hacían? Los constructores iban, compraban los bonos al 70%, empezaban un proyecto nuevo, tenía que ser un proyecto nuevo, en el cual nos lo traían, lo aprobábamos, puesto en marcha el funcionamiento, sabíamos que en cada mes le teníamos que recomprar los bonos que él tenía al valor técnico. Con lo cual, el sistema privado tenía un 30%, un socio al 30%, que le un financista. Claro, prácticamente tenía los bonos y tenía el desagio, porque los había comprado a 70 y nosotros se los recomprábamos al 100. Y nadie perdía, todos ganaban. Y había empleo. Y había empleo, y había movimiento en la bolsa, y había una serie de cosas. De manera tal de que yo pienso que esa situación, y entonces eso se pudo hacer porque, aunque estuviera prohibido la indexación, el Banco de Provincia lo podía hacer, porque respetando pactos preexistentes, que es lo que dice el preámbulo de la Constitución. Estaba basado ahí en el tema. Entonces, digamos, respetando pactos preexistentes, este era un pacto preexistente, podíamos hacerlo autárquicamente. Bueno, se imagina que al principio eso fue, digamos, un boom. Las 50.000 viviendas que entonces se habían vendido en años, las vendimos en 6 meses. Claro. 6 meses se vendió todo. Claro. Es decir, toda esta problemática de la vivienda, que no es solamente la falta de unidades para habitarla, sino la industria que desarrolla atrás, también tiene una solución posible hoy. Sí, perfecta. El tema es que hay que tener la voluntad de hacerlo. Es una decisión política. Es sencillo y llano. Los medios están. Lo que hay que tener es una política primero, claro, y una decisión de decir, bueno, hágase esto. Es sencillo. Porque fíjese una cosa, mire la ventaja que tenemos hoy con respecto a aquel momento. Entonces teníamos 1% de inflación diario. Claro. O sea, tenemos 35% de inflación. Claro. Y hoy no tenemos ese valor. Tenemos un valor, qué sé yo. Es importante, pero no llega a ese valor. De manera tal que hoy sería ideal. Yo se lo he ofrecido a las autoridades del Banco Provincia como una emisión de nuevos títulos, porque creo que, digamos, el Provincia lo puede hacer por esa situación, de independencia absoluta del Banco Central, lo cual da unas posibilidades fantásticas. Dejamos al principio de todo, y lo vamos a comprometer para otra charla, pero que me cuente, antes que el señor director me requiera las cámaras, ¿cómo es esto de que nos deben plata? ¿No somos nosotros deudores en el exterior? Cuénteme rápidamente, porque lo quiero dejar planteado para una visita que nos va a hacer en el futuro. Perfecto. Volviendo a la historia, hace 120 años Estados Unidos tomó Cuba, echó a los españoles y hizo el protectorado. Cuando se instalaron, vinieron los banqueros españoles a querer cobrar la deuda de la gestión anterior. Los americanos le dijeron, ¿deuda? ¿Qué deuda? Esta deuda es ilegítima. Esta deuda fue tomada por un virrey que no era más que un empleado de los acreedores, a espaldas del pueblo, de manera tal de que esto no se va a pagar. Y eso es lo que se conoce con deuda odiosa desde entonces. Esa jurisprudencia se siguió aplicando. Y algunos dicen, no, pero eso pasó hace 120 años. No. Bush, antes de irse, le dice a los iraquíes, no paguen la deuda tomada por Saddam, porque es una deuda ilícita tomada a espaldas del pueblo y sin beneficios para él. Entonces, quedó establecido que la deuda ilícita no se paga. Entonces yo me tomé el trabajo de hacer un análisis de la deuda desde el año 60 hasta hoy, en el cual usted ve la curva y se agarra la cabeza. Pero en esa curva hay dos sectores.
dos periodos de facto, en el cual uno es el de Onganía y Claro. otro es el de Videla. Si yo tomé todo lo que se captó en eso, que no fue tanto, pero que es importante, los dos periodos, y los traje al día de hoy. Y entonces al día de hoy, eso en cambio de dar 200.000 millones, que es lo que así groseramente la gente de los buitres dice que se les debe, por 300.000 millones. Quiere decir que nos deben 100. Ya pagamos. Hay una diferencia, está pagada. Sobre esa base, yo le presenté un trabajo, digamos, con todo detalle a la presidenta, que está viéndose en la Secretaría de Finanzas, pero Lo ven. lo ven. Lo ven. Y yo creo que ese es un tema muy importante porque es una herramienta legal que el país nunca, digamos, puso en marcha. Hay una sentencia del juez Ballesteros que dice, acá hay una parte de la deuda que se espuria, no se pague. Hay una orden de un juez. Un juez no es una autoridad menor. 477 ilícitos probados, Claro. con nombre y apellido. ¿Y qué? ¿Se siguió pagando igual? Sí, mire, todo este lío de la captación de la plata que anda dando vueltas por ahí en bonos, Es para eso. es para pagar el último Bodén, que fueron 3.000 millones. Pero para fin de año tenemos uno de 10.000. ¿Quién va a pagar? No sé qué nos va a pasar. O sea, la idea es la siguiente, que quiero que quede claro. Mi propuesta no es una propuesta de no pagar, sino pagar lo que está efectivamente verificado. Si tengo un minuto más, les quiero agregar una cosa. ¿Cómo no? Cuando fue todo este lío del año 2002, fuimos visitados por O'Neill, que entonces era secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Este hombre vio todo y dijo, bueno, muchachos, esto no lo van a pagar los carpinteros y plomeros norteamericanos. Como diciendo, no lo va a pagar el Tesoro. Bueno, nos tuvimos que comer esa cosa porque realmente el tipo tenía razón. Pero él llega a Estados Unidos y a las 2 o 3 semanas le explota Enron, que es la quiebra más importante de la historia de los Estados Unidos. ¿Y quién es el primero que cae? Arthur Andersen, el auditor. El auditor. Y el auditor, de 100 años y pico de vida, digamos, van todos presos. Ahora, la pregunta es, la responsabilidad del auditor es muy importante, porque el banco que presta o el tipo que presta en el exterior o en cualquier lado se basa en el informe que dice el auditor. Y si el auditor dice que la deuda es buena, es buena. Entonces, con eso han vendido bonos en todo el exterior por un informe del fondo que decía que todo estaba bien cuando todo estaba mal. Lo vamos a comprometer al ingeniero Resnick Brenner a una nueva charla con nosotros, pero con este tema de la deuda externa odiosa, sí, que debería ser no pagada. ¿Le parece bien, ingeniero? Sí, hay que pagar la deuda verificada. La que corresponde. Aparte hay dos leyes bastante ocultas, una de la época de Alfonsín y otra de la época de Duhalde, donde se rechazan todos los créditos tomados en esos dos periodos. Usted sabe que el único que puede arreglar la deuda, como dice el artículo 75, es la Constitución. Y acá no obtuvo la Constitución ningún apoyo, al contrario, fue rechazada por dos leyes nacionales, de manera tal de que habría un elemento importantísimo para poder desarrollar, sobre todo que es jurisprudencia norteamericana. Me lo va a contar en la próxima charla con nosotros. Con todo gusto. Le agradezco mucho la presencia en el programa Producción Nacional, espero que se haya sentido a gusto y cómodo. Sí, y lo comprometemos para una nueva charla. Mucho gusto. Señor director, acuérdense, mañana 6-7, que es la contra. Ustedes van a ver acá 8, 9 y 10. 6, 7 y nada. 8, 9 y 10, mañana no se lo pierdan. Y nos vemos nosotros el lunes que viene en una nueva edición de Producción Nacional. Disponga de las cámaras.